Y lo más interesante de todo esto, Juan, era que, pues primero tenía a disposición una enorme piscina en Palacio, pues, y esa piscina la llenaban con leche de burra, y ella se bañaba, era en esa piscina con leche de burra. Usted sabe que de pronto la Edad Media se caracterizó porque los hábitos higiénicos pues eran deplorables, pero usted sabe que los romanos y los griegos particularmente eran muy afectos a las famosas termas. Todos tenían como costumbre, y más allá de ser el hábito higiénico, más bien yo diría que el hábito higiénico era un valor agregado, porque las termas eran visitadas con el objetivo de tener la posibilidad de, como dicen los mexicanos, de platicar, de charlar, de conversar. Y ahí se reunían y arreglaban el país, arreglaban el imperio, arreglaban el mundo y tenían soluciones mágicas para todos, como hacemos también nosotros los colombianos, que nos reunimos en las esquinas a tomar tinto y arreglamos el país y arreglamos el mundo. Pues ellos también hacían lo mismo, simplemente que el lugar de encuentro eran las famosas termas, que eran baños públicos y que eran baños saunas, en los que pues ellos se dedicaban a conversar y a pasar la tarde, a pasar sus ratos de molicie. Acuérdese que ellos eran muy, pero muy vagos, sí, eran muy vagos. Pues obviamente los que podían darse ese lujo, o sea, los ricos, eran muy vagos y se iban a matar el tiempo allá conversando de lo divino y de lo humano. Por lo tanto, pues las condiciones o los hábitos higiénicos realmente entre griegos y romanos eran hábitos muy socorridos. La gente permanentemente estaba en función de asear su cuerpo, con mayor razón los griegos, que acuérdense que los griegos eran cultores, o mejor, rendían culto al cuerpo y por lo tanto, lógicamente, que a la higiene. Y por eso también el hábito de bañarse y todo esto era parte de su vida cotidiana, pero eso se perdió fue en la Edad Media. Pero a quien me estoy refiriendo, Juan, es a nadie más de nadie menos que a Popea, que fue la esposa de Nerón, la segunda esposa de Nerón. Resulta que ella pues no le iba a la saga a Mesalina en sus acrobacias amorosas, pero nunca alcanzó pues tampoco el rendimiento de Mesalina. Y se cuenta, yo se lo voy a leer más bien textualmente, Juan, dice que Popea Sabina, de ella dicen las crónicas históricas que no se separaba nunca de su bañera de plata, y aparte de que tenía una piscina permanentemente llena de leche de burra, cargaba una bañera, y obviamente tenían que alimentarle las 500 asnas que suministraban la leche necesaria para sus baños, con lo que pretendía mantener la famosa blancura de su piel. Entre otras cosas, pues Popea murió a consecuencia de una patada que le pegó Nerón estando ella embarazada, ¿no? El angelito la mató de una patada, pegó una patada en el vientre y naturalmente pues que esa patada le complicó el embarazo, le hizo venir, se le vino el muchachito y murió en ese cuento. Pero hasta ese punto llegaba pues pues bueno, yo creo que eso no es nada nuevo, sigue vigente, pero llegaba pues la devoción de las mujeres por los afeites y por todas aquellas cosas que se suponen ayudan a conservar la hermosura. Se cuenta que, por ejemplo, las reinas egipcias, y se habla de entre ellas, se hace hincapié en Cleopatra, parece que tenía unos menjurjes que eran preparados con sebo animal, con esencias florales, pero que contenían, ¿sabe qué? Rila de cocodrilo del Nilo, del sí. famoso gavial, del gavial del Nilo, sí. Y de otros animales, porque se suponía que estos eran menjurjes que podían humectar la piel y mantenerla lozana. Hasta ese punto se llegaba. Y eso era una costumbre milenaria entre las mujeres egipcias, que entre otras cosas también se rapaban la cabeza y usaban pelucas. Extraño eso, con pelo abundante,
prefirieran raparse para usar pelucas. Es extraño hasta dónde llegan los caprichos por cuestiones de moda y de belleza, Juan. Bueno, lo que pasa es que la costumbre o la tendencia, porque ya no es únicamente costumbre, sino que es una tendencia del ser humano a afeitarse. A afeitarse quiere decir a untarse aceites, a echarse cosas en el cuerpo. Eso es muy antiguo, ¿no? Viene desde la misma protección del cuerpo contra bichos que podían hacer la vida imposible del hombre primitivo. Los mismos animales, por ejemplo, los mismos animales se cubren de lodo, eso lo hemos visto pues ya en muchos canales internacionales, cómo los animales se cubren de lodo para protegerse de piojos y de tábanos y de otros animales que realmente les perforan la piel y les hacen heridas, úlceras, que más tarde pues se pueden volver graves. El caso de los elefantes, que al ponerse a secarse al sol, crea una costra gruesa, sí, que es una especie de coraza. Y el hipopótamo también, y el sobre todo el rinoceronte, ¿no? El rinoceronte es porque el hipopótamo vive más dentro del agua, previendo eso también. Bañarse en pantanos. Y hay nativos, por ejemplo, en Australia, perdón, en el África, eso es africano típicamente, que se cubren totalmente de barro y no dejan sino las fosas nasales para respirar debido a la cantidad de insectos que hay y que los atormentan, porque si algún animal hay dañino, nocivo y que pueda enloquecer a cualquier ser, bien sea animal o humano, es el insecto. Perdón, de hecho los verdaderos reyes de la selva amazónica son los bichos. Así es. De ahí que nazca pues una necesidad, ¿no? Que es la de estar juntando cosas. Ahora, que eso se vuelva decorado, eso sí ya es un fenómeno antropológico, ya bueno, eso es una cuestión que ya sobrepasa, digamos, ese proceso, digamos, de autodefensa o de defensa del elemento, del animal, de los rayos del sol, por ejemplo, que son violentos en esa zona. Juan, perdóname que te interrumpa, hombre, qué pena. ¿Sabes otros que hacen exactamente lo mismo? Los negritos andamán, por allá de las islas, por allá de Borneo, Sumatra. Resulta que los negritos no sé si es una península o un golfo, bueno, en fin, de Andamán en todo caso, también se cubren así como decís vos, como lo hacen los africanos, esas tribus africanas, y dejan solamente la nariz también libre. Pero estos aprovechan, como el lodo es un lodo gris blanquecino, aprovechan y lo decoran particularmente con una tinta vegetal, y lo hacen es a partir de espirales, se llenan de espirales todo el cuerpo, los negritos andamán. Perdón, seguí, hombre, qué pena, se me cae la cara de la vergüenza interrumpir. Es la primera vez que lo hace, desafortunadamente. Sí, qué pena. Bueno, entonces, en ese caso, cuando ya se usa el afeite o cualquier untura, cualquiera que ella sea, como decorado, entonces ya estamos pasando de un fenómeno meramente defensivo que es común a los animales a un fenómeno típicamente humano y que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades y con el desarrollo también de la jerarquización y la segmentación de la sociedad. Siempre el que quiso dirigir un grupo humano cualquiera, se ponía algún distintivo que lo mostrara, que lo señalara y que lo diferenciara de los demás del grupo para establecer, digamos,
una jerarquía o una forma de mandar y hacer que lo siguieran. Ese es el típico líder, pues, ¿no? El típico leiter que viene desde muy antiguo y que por lo general se destacaba en las artes guerreras, ¿no? Porque el oficio más importante para esas sociedades que estaban todavía en ciernes y que tenían que defender lo que tenían, que, pues, especialmente sus reservas de alimentos, pues hombre, era la guerra, no había otra posibilidad. Y los que necesitaban eso tampoco encontraban otra posibilidad distinta a la guerra para conseguir lo que ya la naturaleza o la estación no les daban. Eso, pues, como le digo, es un fenómeno que va pasando de lo meramente necesario, de lo básico, de necesidad básica, va pasando a lo lujoso, a lo ostentoso. Por ejemplo, los primeros cuchillos que hizo el hombre fueron cuchillos de sílex, fueron simplemente piedras a las que se le sacó filo. Más adelante esos cuchillos los encavaron y quedaron como en forma de hacha, pero más adelante los tallaron de una manera un poquito más elaborada y les fueron dando la forma que ellos necesitaban para empuñarlo y para utilizarlo como arma clavadiza, digámoslo así, como un arma que les sirviera para destazar animales y también para defenderse y para matar. Pero ya en un estado, digamos, de más estabilidad de la sociedad, cuando ya la sociedad está, digamos, un poquito más próspera, cuando ya hay lugar para el ocio, entonces ese elemento que cumple una función básica de herramienta, de ser únicamente herramienta, se vuelve un elemento de lujo y se puede volver un elemento ritual. Y decorativo. Ahí es donde empiezan a elaborarlo, ahí es donde empiezan a darle ciertas formas y a agregarle colores, agregarle figuras, simbolismos, y entonces se vuelve ya un objeto que o puede ser artístico o puede ser artesanal, pero que ya no solo cumple la función para que fue creado inicialmente, sino también la función de decorar o de representar una especie de conjunto dentro del bagaje de objetos que se fueron desarrollando dentro de todas estas sociedades. Y obviamente que en la medida en que pasa el tiempo se va volviendo mucho más elaborado y más compleja esa elaboración, y comienza también a diferenciarse lo que es los adornos del hombre y los adornos de la mujer, aunque hay épocas en que se han invertido los términos, épocas en las que los hombres eran los que usaban aretas y ahora son las mujeres las que usan aretas, aunque ha vuelto la moda y ahora los hombres también usan aretas. Recuerde que, por ejemplo, los tacones altos fueron un invento, lo pongo entre comillas, de Luis XIV, porque como él era muy bajito y medio garetas que llaman, él entonces se entaconó para parecer más alto por una parte, y por la otra alargó también, y él es a quien se debe el famoso, pues, digamos, lo conocemos como abrigo, sobre todo, que era en la época de él un faldón, pero el faldón que iba más abajo de las rodillas era simplemente para cubrir la deformidad de sus piernas. Entonces mire que también se van especializando de acuerdo con las necesidades de cada sociedad. En este caso, la utilidad era en beneficio de una sola persona, pero inmediatamente siendo quien era, pues se convertía en un referente y legitimaba cualquier prenda que se pudieran poner y simplemente lo convertía en moda. El caso, pues, de Luis XIV. Y así por el estilo. Cada sociedad yo creo que ha tenido en sus épocas, o cada época ha tenido una forma particular de decorar el cuerpo, pero obviamente que eso también tiene que ver con las diferentes sociedades. Pero en el caso especial de las mujeres, pues las mujeres a lo largo de la historia
de todas formas siempre se han preocupado mucho más por por ser atractivas para el hombre, entendiendo que el hombre es un conquistador, se especializa en conquistar, y la mujer es un objeto a conquistar. Y particularmente las mujeres siempre le han tenido, obviamente que los hombres también, le hemos temido a la vejez y le hemos temido a la declinación física y al arrugarnos, pero yo creo que en los hombres no es tanto lo estético lo que prima, sino la preocupación es por la pérdida de las fuerzas. En cambio, en la mujer, su preocupación se centra especialmente en la pérdida de la belleza. Hay yo le digo que, ¿se acuerdan estos días que estuvimos hablando de personajes malos y mencionamos a Blaltepes? ¿A quién más mencionamos, Juan? No, a muchos, a Hitler. A Hitler, bueno, mencionamos a varios que supuestamente están calificados como de entre los más malos. Acuérdense que mencionamos a Idi Amin, según algunos también clasificaba a Hitler y otros tantos, Iván el Terrible y todas estas cosas. Pero yo creo que hay alguien que es fuera de serie. Bueno, y no mencionamos a Gilles de Rais, el famoso Barba Azul, que era, entre otras cosas, fue el gran escudero de Juana de Arco, cuando ella se tomó a Orleans. Y no mencionamos a una mujer que yo creo que es la peor de todas en la historia, Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Pues resulta que esta Erzsébet Báthory, también se le conoce en la historia como Elizabeth Báthory, era una mujer noble. Para variar, vivía también en Rumania, y perteneciendo a la clase dominante, estaba casada con un conde. El señor murió relativamente joven, ella quedó viuda y en posesión de unos bienes inmensos, de una riqueza inmensa. Y resulta que de todas maneras era una mujer que tenía que tener pues un desajuste, ¿no? Demasiado desajustada emocionalmente. Y acuérdese, Juan, que ella, cuando ya empezó a declinar su belleza, entonces descubrió por accidente un día, mientras la estaban arreglando, una mujer muy violenta y muy cruel con sus sirvientes. Una sirvienta le apretó demasiado el torso con ese corsé que se tenían que poner. Estamos hablando del siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, 1604, 1605. Y la apretó demasiado, y ella sacó la mano y tenía un anillo, y con el dorso de la mano le pegó con el anillo en la cara, y esto le hizo una herida a la muchacha, y obviamente que su mano quedó ensangrentada. Y entonces parece que le pasó su ira, no se lavó la mano, pero ella tuvo la sensación que después de haber de haberse untado el dorso de la mano de sangre, pudo haberse quedado 2 o 3 horas con esa mancha de sangre, y luego de que se la limpió, notó que la piel estaba más blanca y más tersa, y entonces supuso que por fin había descubierto el elixir o la pócima que le podría mantener su belleza intacta. Y entonces ya volteó la torta y empezó a morder a sus sirvientas, a sacarle sangre y a esparcir esa sangre sobre su cara. Y ella juraba que eso obviamente le daba una nueva lozanía a su rostro. Y a todas estas recibía siempre también el respaldo de Fixos, que era un enano
un tipo torvo pues y contrahecho, y de dos de sus sirvientas que eran como bueno, digámoslo, camareras o bueno, sus asistentes. Y se dice que ambas practicaban la brujería, y parece que a ellas también les encantaba este tipo de cosas, y animada por estos individuos que la rodeaban, que avalaban lo que ella hacía y le decían que sí, que le devolvía la lozanía a la piel, se fue mucho más allá y empezó a matar a las doncellas que trabajaban para ella. Obviamente que tenían que ser mujeres jóvenes y vírgenes, y entonces las atraía con la añagaza de que les iba a dar empleo, que en su casa no solamente iban a tener empleo, sino que también podrían estudiar y prepararse, algo muy extraño para aquella época, principios del siglo XVII. Pues resulta que empezó a matar las muchachas. En principio las mataba y les sacaba la sangre y se bañaba con la sangre o se la untaba por todo el cuerpo, pero fue refinando sus métodos. ¿Y sabe qué hizo Juan? Las colgaba como si fuera un jamón que llaman los españoles, pues, o una pierna de cerdo. Les clavaba un gancho y las colgaba, pero les clavaba el gancho en el cuello y después de cortarles la aorta. Entonces, usted ha visto lo que hacen los masái, que los masái sangran a su ganado, las cabras, sí, y se toman esa sangre porque se supone que les da vitalidad. Pues ella se metía debajo de las muchachas que se estaban desangrando como si fuera una ducha, y se bañaba con la sangre de las doncellas. Y entonces a la que iba matando la iban enterrando en un patio en la parte de atrás del castillo. Cuando ya no tenía espacio para ello, las tiraban en unas mazmorras y dejaban que allá se pudrieran los cadáveres, o las tapiaban. Lo cierto del caso, Juan, es que esta mujer, cada vez más exigente es decir, como cualquier drogadicto, cada vez necesitaba una mayor dosis para mantener su lozanía, según ella, y Fixos, que era pues el enano del que estoy hablando, que era como una especie de mayordomo, y las dos mujeres que la asistían, que también eran un par de brujas, entonces se veían en calzas prietas para satisfacer las demandas de su ama, y entre todos los vasallos del feudo, entonces hacían correr la voz de que las muchachas jóvenes, las vírgenes, las llevaran al castillo, que allá las iban a educar y les iban a garantizar absolutamente todo, que no necesariamente iban a trabajar para ella. Pues pasado el tiempo, llegó un momento determinado en que, ¿cómo le parece, Juan?, que las muchachas del pueblo, porque era un feudo relativamente pequeño, prácticamente se acabaron. Y los campesinos no se atrevían a preguntar. Ellos sabían que algo estaba ocurriendo dentro del castillo, pero como vasallos no podían decir absolutamente nada, sino que se tenían que aguantar el varillazo. Y entonces corrió el rumor de que allá desaparecían las muchachas y que eran sometidas pues a rituales satánicos y todas cosas por el estilo. Entonces ya los campesinos, aunque quedaban mujeres jóvenes, los campesinos, los vasallos, las escondían cuando ya ellas eran adolescentes, o las mandaban para otro lado, porque con seguridad eran llevadas al castillo y allí desaparecían. Pero resulta que ella cometió el peor de los errores, y fue que cuando ya no encontró mujeres pobres para llevarse al castillo, con el anzuelo aquel de que las iba a educar y les iba a garantizar todo, pues ¿cómo le parece, Juan, que se metió con las hijas de los nobles y empezó a raptar muchachas que eran hijas de nobles y a desaparecerlas? Y ahí sí ellos entonces pusieron el grito en el cielo. Lo cierto del caso es que en 1610, y ella seguía todos los días bañándose en la sangre de las doncellas, sangre que dejaba caer desde una altura considerable, después de que enganchabas a las muchachas por el cuello y les cortaban la aorta, como si fuera una ducha. Y llegó un momento
en que llegó a necesitar hasta 2 mujeres por día para bañarse en sangre. Cuando los nobles se dieron cuenta de esto, aunque existían rumores de lo que estaba ocurriendo en el castillo, ellos no habían movido un dedo, primero porque no podían meterse con una noble, no tenían jurisdicción sobre ella, y el rey lejano tampoco tenía ninguna jurisdicción sobre ella, entonces nadie chistó. Pero cuando ya se metió con las hijas de los nobles, entonces estos pusieron el grito en el cielo, fueron hasta donde el rey mandó a detenerla. Pues Juan, encontraron, porque además Fixos llevaba el registro de las muchachas que iban matando, de cuántas, el número, encontraron que ella había sacrificado 610 doncellas de esa manera para utilizar su sangre, y se agarraron pues entonces a tratar de encontrar los cadáveres, y encontraron una osamenta impresionante, una cantidad de huesos por todas partes, regados por todo el castillo, porque al final ya no tenía ni siquiera en dónde guardarlos, sino que los huesos aparecían por todo el castillo. Pues la atraparon, la enjuiciaron y la condenaron. Como era noble, no la podían ejecutar de la manera habitual como lo hacían con cualquier delincuente. ¿Sabe qué hicieron? La encerraron en sus aposentos y tapiaron, y murió allá después de una larga agonía, y parece que al principio pues le daban un determinado alimento y después le retiraron el alimento, y sin embargo creo que padeció esa condena por más de 1 año, porque durante 1 año le dieron pues la alimentación y después simplemente la dejaron morir emparedada. Sí, viene a ser emparedada en este caso, sí, emparedada. Pero todo simplemente pretendiendo mantener su belleza. Y es que, yo no sé, Juan, el hombre a lo largo de la historia siempre ha rendido culto a la belleza, y particularmente a la belleza femenina, y la belleza femenina ha sido prácticamente, se puede decir que no solamente el motor de las pasiones y de muchas guerras, el combustible para muchas guerras, el caso de Helena de Troya, sino también ha sido el combustible que mueve al hombre en todos los sentidos. ¿Cómo le parece la historia de Ercebet Báthory? No, yo me leí por ahí también una historia medieval de un tipo que tenía la costumbre de contratar muchachas para el servicio, y él las asesinaba y las molía. No, las molía, pues, las metía en un molino, y con eso preparaba un cuido para pollos. Y ahí que, pues esos pollos eran muy bien alimentados, ¿no? Porque imagínense, doncellas que trabajaban en la casa de este sujeto, pero que también que pues las moría con huesos y todo, y entonces mandaron un detective para que averiguara a ver los hábitos del individuo, ¿no? Y de pronto los hábitos de ese individuo eran muy parcos, pues el tipo no mostraba nada. Sin embargo, tenía unas ciertas tendencias que eran muy extrañas, y de ahí que el investigador concluyó que ese tipo estaba tramando algo, porque él era muy, muy solícito con sus pollos, pues con los pollos que él tenía, y sobre todo con el alimento que les daba. Entonces de ahí salió una definición de inteligencia que a mí me parece la más interesante que yo haya visto, y es que la inteligencia es una facultad al servicio del instinto. El tipo tenía ese instinto asesino, y entonces utilizaba toda esa inteligencia para asesinar y para ocultar, digamos, los vestigios de sus asesinatos. Eso los entregaba
a los pollos, y el pollo usted sabe que eso lo convertía en rila, pues ahí no pasaba nada. Pero con relación a esto de lo que es la obsesión por aparecer bello, lo primero que hay es que definir qué es belleza, pues no, eso sí es muy difícil. Ahí pues se enreda cualquiera, porque ¿qué es la belleza? Eso, defíname eso usted a ver si es capaz, ¿no? Se tiene que ir uno a la definición de Aristóteles: pulcra sunt cuevisa placent, pues yo lo pronuncio como es el latín de iglesia, del latín de monasterio, que las cosas bonitas son las que nos causan placer. Yo creo que es una buena definición. Sin embargo, la belleza no necesariamente causa placer, ¿no? Porque si uno se ponía a ver los tatuajes, las torturas a las que se someten hoy en día, por ejemplo, y que se han sometido a través de la historia, los hombres y las mujeres, dizque para aparecer bellos, pues hombre, eso me parece como medio absurdo, pues. Las mujeres, por ejemplo, que se hacían apretar ese corpiño y ponían el abdomen, se lo ponían como una avispa y se aguantaban así. Yo no me explico cómo respiraban, cómo comían, cómo digamos, llevaban una vida normal. O aquellos hombres que se cicatrizan, ¿no? Que se decoran con cicatrices de fuego. O sea, no es ni cortada, ni tatuaje, ni nada por el estilo, sino que es a punta de fuego, que se van levantando la piel y se van formando decorados ahí en la espalda y en otras partes del cuerpo, y quedan pues realmente. Los que se ponen esas paletas en los labios y estiran eso de tal manera pues que ahí se puede servir una paella perfectamente en esas paletas que tienen estos aborígenes, que entre ellos pues muchos amazónicos, ¿no? Porque los hay, pero los encuentra usted también en Nueva Guinea y muchas otras partes. Los que hacen injertos de cabello. Los que... Yo no sé si habrá indios que se hagan injertos de cabello, hombre. Pero sí he visto algunos reductores de narices que las dejan puliditas, oyó. Entonces, siempre buscando el ideal de aparecer bellos, pero para nosotros sencillamente son monstruosos, sencillamente. En antier o ayer nos preguntaba un oyente que qué era eso de las personas contrahechas que llamaban tanto la atención. Es que el contrahecho lo consideran un ser mágico, un ser que vino, digamos, con algunas características o algunos dones o algunos poderes, y eso en la Edad Media pues usted sabe que los mataban o los utilizaban para muchas cosas. Todavía inclusive como agüero tocarle la joroba a alguien, jorobado, sí. o la barriga a un gordo, se supone que es fuente de buena suerte, y uno puede pedir los deseos precisamente por eso. Exactamente. Entonces, ¿dónde está la belleza? No, esta es la pregunta del millón. ¿Dónde está? Porque probablemente aquellos que se ponen esas paletas en los labios inferiores y en los superiores, que parecen exactamente como si fuera un pato espátula o como un pelícano. O que se ponen rodajas en los lóbulos de las orejas. O los que se atraviesan la nariz con huesos, pero con huesos completos, pues, no con un piercing ahí, con una maricadita de esas chiquitica ahí. No, cero que se va a condenar. No, es que eso es. Porque es que esta gente sí se atraviesa, eso es con cosas serias. Se meten un hueso entero, hombre.
y se atraviesan por ahí. Y ese cartílago como duele. Eso duele. Eso duele, eso duele violentamente. Entonces, hombre, y se laceran y se atormentan para aparecer bellos. Pues, hombre, esos mismos que nosotros vemos como monstruosos, ellos mismos cuando nos ven a nosotros, nos ven como monstruos, ni más ni menos. O sea, eso es dando y dando. No, aquí no hay que el hombre, el homo technicus, que el hombre avanzado, que el hombre de la sociedad industrial, que el hombre de la sociedad occidental, nada. Si nosotros nos llevan a una tribu y nos muestran a esos aborígenes, es decir, nos presentan ante esos aborígenes para que nos observen, lo mínimo que nos dicen es, ¿usted por qué usa la nariz tan grande, hombre? Pero ¿cómo así mi nariz qué tiene que ver, hombre? Bueno, pues, ¿qué uso? le voy a decir cosas tan ridículas como esta. Esa ya vino incorporada. Vea, le voy a decir cosas tan ridículas como esta. Aquí nos llama el doctor Víctor Elías Copete, ¿no? Muy bien. Médico cardiólogo. Médico del Chocó, que estuvo estudiando por allá en Rusia. Yo tuve la oportunidad de hablar con negros que fueron a estudiar a la Unión Soviética cuando el famoso, pues cuando la pura doctrina, ¿no? Cuando la izquierda tradicional, cuando la Guerra Fría, cuando todo eso. En la Universidad Patricio Lumumba. En la Patricio Lumumba, exactamente. Allá llegaban, por ejemplo, cuando se iban para esos balnearios que tienen los soviéticos, para en Varna, pues en el Mar Negro, se arrimaba a verlos, la gente se arrimaba a verlos y a observarlos como si fueran micos raros, gente sacada quién sabe de qué zoológico o de qué lugar extraño. Y me contaba un negro que estaba en Alemania que le tocaban el pelo y le preguntaban, oiga hombre, ¿y eso le crece a usted? ¿Eso le crece? Y decía, sí, claro, normalmente, pero ese enresortado que tiene usted ahí en la cabeza, eso le crece. Y prácticamente... Pero la pregunta era que si era natural. No solo eso, sino que como eso va ensortijado y muy enredado, entonces ellos creían que eso era una especie de alambrado como una protección natural que ellos tenían en la cabeza, que eso era fijo, pues que no creían que eso se podía desarrollar, que eso podía crecer o tal cosa, y hacían esas preguntas tan estúpidas. Y yo, hombre, por Dios, pero ¿cómo así, por Dios, que dizque un país dizque avanzado y un país ya pues con conocimiento del mundo en todo sentido, pues con buscando aliados en toda parte y buscando la manera de hacerse conocer y que tenga estas actitudes frente a otros seres humanos? De manera que ahí las cosas son, yo no diría que tan objetivas como las quieren presentar, sino que son completamente subjetivas. Que cuando a uno le hablan de belleza, la belleza es el gusto de cada cual. Esa es la belleza. Y de ahí no lo saca nadie. Uh-huh. Y no puede ponerle usted la fórmula que quiera, puede aplicarle la fórmula matemática, puede ponerle las medidas que quiera, la simetría que quiera, y la belleza es la belleza. La belleza es lo que a mí me parece bonito. Eso es la belleza. Como la definición de quién era bueno, en fin, aquella que dice que es muy común, sí. La belleza está en los ojos del que mira. Pues ni sí, más ni menos. Pero mire, eso lo dijo Casimiro. Yo lo veo más por el lado del poeta Montoya, hombre. ¿Sería Casimiro Montoya? No, el poeta... Sí, yo me acuerdo del poeta Montoya, Hernando Montoya. Hernando Montoya. Claro. Pero no, esa es una frase pues que es muy común. Pero mire,
en la misma proporción que se infligen ese daño, mire que la mujer moderna también hace lo mismo. ¿A usted le parece muy placentero ponerse esas tiras, o yo no sé qué, el depilado con cera caliente, que lo cogen y creo que ponen como una especie de película, algo así por el estilo, y después ¡rum! Jalan y sale con todos los pelos? Eso no debe ser como muy agradable. Pues hombre, y ni qué decir, vos sos muy... Pues... Hombre, vos no te depilaste con cera en la cabeza. Yo te voy a decir con qué me arreglé esta pata hoy. Pero no se enoje, no, pero cosas... Mira, si esa cera fueran las piernas, es que vos sos pues realmente muy pedestre para eso. ¿Cómo te parecen los órganos genitales, hombre? ¿No? En el pubis. A ver, ¿cómo será eso? En los senos. ¿Cómo era eso? Tiene que ser bárbaro. Se los ponen. Yo no sé. Se los ponen. En fin, yo no sé. Pero mira, aparte de eso, otros elementos que me parecen tan terribles, que si bien es cierto, no son torturas físicas directas, son torturas físicas indirectas y mucho más lesivas, porque incluye la parte psicológica. Estamos hablando de anorexia, de bulimia, de todo esto. Y yo creo que una muchacha que padezca anorexia y que padezca bulimia, yo creo que está sometida a una tortura terrible. Hace poquito vi un informe de televisión en el que hablaban de una manera muy desgarradora de un caso particular de una niña, lo vi en uno de los canales nacionales aquí, si no estoy mal creo que en RCN, y hablaba de una niña que trataba de salir de ese infierno que significaba la anorexia, y finalmente pues la niña murió, y todo esto en aras supuestamente del ideal de la belleza, que es lo que está ocurriendo. Y naturalmente que esto, de alguna forma, se supone que no solamente es desde el punto de vista estético, sino particularmente también desde el punto de vista sexual, atraer al macho en este caso, o bueno, quienes tienen preferencias sexuales de otro tipo, pues atraer a otra hembra en este caso, y someterse a implantes de senos, a implantes de glúteos y todo lo que usted quiera. Y mire, y peor aún, Juan, sacarse costillas para ganar en cintura, una cintura más fina. Y todo esto simplemente por pretender ser más bella, ser más hermosa, sí. Pero es que no es por atraer al hombre, es que si fuera por eso, pues, usted, digamos que eso cumple un proceso natural, eso está bien, yo lo veo bien, que por atraer al hombre, como esa fuerza es tan violenta, la fuerza de la libido, la que garantiza la perpetuación de la especie, pues pasan los animales que se someten a torturas verdaderas. Ajá. Por ejemplo, las mantarrayas, que para poder mantenerse unidas sacan unas protuberancias calcáreas y se clavan entre sí para no despegarse. Se anclan la una a la otra. Se anclan, exactamente. Y bueno, eso tiene una finalidad. Entonces, aquí no podemos decir que una muchacha se someta a todas esas torturas únicamente para atraer a un hombre. No, es para ganar movilidad social vertical, para ganar prestigio o para llenar unas satisfacciones que a veces son muy mezquinas, ¿no? Como es ponerse por encima de las del grupo, de sus pares, de sus iguales, o también figurar. Pero el deseo enfermizo de figurar. No, de acuerdo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero sí, ¿hasta qué punto el trasfondo es lo que siempre pregonó Freud, ¿no? Que todas las actividades del ser humano están motivadas, movidas y estimuladas por la actividad sexual?
Es cierto lo que usted dice. Y de hecho, por la fuerza del Eros, pues, del por Eros. el Eros, sí. Nada más esta tarde usted y yo estuvimos en una reunión donde un alto ejecutivo de aquí de la ciudad de Medellín, usted tuvo que retirarse porque debía dictar clase y yo me quedé. Cuando me muestra un calendario de unas mujeres desnudas que le habían hecho llegar y me decía él, usted, esto no tiene presentación. Yo no voy a mencionar por razones obvias la institución porque hay que respetar eso, pero era un calendario promovido por una entidad oficial para, a ver, hombre, yo creo que no es porque no había ningún producto comercial ahí para vender, sino para promover una imagen de una entidad oficial. Me decía, ¿a usted le parece que esto tiene presentación? Obviamente cuando estoy diciendo desnudas no estoy diciendo mujeres absolutamente en pelota, sino los calendarios que ahora se ven con tanguitas, de pronto mostrando senos, cosas por el estilo. Me decía, esto no hay derecho. No hay derecho a que esto siga ocurriendo. Y usted lo dice, sí, de acuerdo, la movilidad, pero realmente el motor que subyace en todo esto es el atractivo sexual. Y teniendo eso como punto de referencia, lógicamente por encima se mueven el estatus, el reconocimiento, la fama y la cosificación de la mujer. Se llega a la cosificación de la mujer justamente porque ella, tratando de ganar movilidad a partir de su poder sexual o de su erotismo o de su cuerpo, lógicamente que se presta para lo que sea. No necesariamente es culpa de ella. Nego como en la Edad Media, pues así como hacían los debates en la Edad Media. Nego. O sea, niego, en un sentido. Sí. Lo primero que pierde una mujer que desplaza todo su cuidado hacia la apariencia exterior, lo primero que pierde es el deseo sexual. Sí. Sí, pero no es el de ella. Es el imán que ella usa para atraer a los demás. Y con eso ganar movilidad, estatus, reconocimiento, figuración. A eso es a lo que me refiero. Esa es la tragedia de muchas mujeres bonitas que por ser tan bonitas o por cuidar tanto su belleza, entonces dejaron gozar con lo de adentro. Y esa es la teoría que plantea el doctor Frank Caprio, un sexólogo de los antiguos, un sexólogo tradicional, de esos de principios del siglo pasado, que escribió sus libros únicamente con base en la consulta, porque no tenía forma de hacer investigaciones como el informe Kinsey, por ejemplo. Sobre el terreno. O no. No tiene cómo hacer trabajo de campo. No me metas esta vaina aquí. No, cuidado pues, hermano, porque ahí si me vas a botear. No te estoy Mira, en la primera encuesta sexual que se hizo, pues seria, fue el informe Kinsey, sí. 1930. Eso es una revolución. Digo, eso lo estudiamos pues todo, por lo menos en psicología hubo que estudiar eso, había que estudiarlo muy bien, entre otras cosas, para ser de una época en donde todavía esa ciencia era rudimentaria, es una cosa extraordinaria, ¿no? Ya después vinieron los otros investigadores o el informe Haidt, y ahora han salido muchos más, ¿no? Pero yo admiro a ese doctor Frank Caprio por lo humano, porque él todo lo que hizo sobre el sexo lo vio únicamente desde su consultorio, desde su consulta, porque no podía darse el lujo pues de ir a averiguar qué hacía una pareja pues en su intimidad. Trabajo de campo. Trabajo de campo, sí señor, ¿no? Llenamente retorcido. No, la investigación aplicada, no, eso no, yo no tengo mente retorcida, yo miro para otro lado. Con el ojo torcido. En todo caso, esa es una de las cosas que plantea el doctor Frank Caprio cuando dice, cuando una mujer
desplaza todas sus expectativas, especialmente sus expectativas de placer, hacia la parte exterior, pierde el sentido del sexo, pierde el sentido del placer sexual, pierde el sentido del verdadero placer. No, y perdóname, y con un agravante. Y es que mientras más se preocupe por eso y más hermosa sea, más aleja a los hombres. Porque hay un momento determinado en que el hombre dice, no, yo qué me voy a meter con Marilyn Monroe, hombre. Yo, que me va a parar bolas a esa mujer. O me voy a meter yo con Natalia París, que me mire por encima del hombro. O una Angelina Jolie. Es decir, llega un momento determinado en que se convierte en una Galatea. ¿Acuerdas de Galatea? Sí, claro. La estatua aquella que hizo Pigmalión, ¿era que llamaba? Pigmalión. Pigmalión, el escultor, que se enamoró de su estatua porque no encontraba una mujer más bella que ella. Y Venus le ayudó y le dio un hálito de mujer a la estatua y como premio pues a su constancia, a su devoción por ella. Exactamente. Entonces, yo diría que, yo no sé si estoy yendo muy lejos o estoy posando aquí de lo que sea, pero se puede configurar, yo no sé si existe el complejo de Galatea, la mujer que se cree supremamente hermosa y se vuelve demasiado fría. No sería el complejo, sino más bien el síndrome, ¿no? Un síndrome de Galatea. Sí, porque eso es un conjunto de... Y además, pues, realmente la mujer ni siquiera lo sabía, ¿no? El que se lo creó fue Pigmalión, lo inalcanzable. Sí. Lo inalcanzable. Mire, en esto yo creo que las mujeres, pero también los hombres, es que no estamos haciendo exclusión de nadie. Mire, todos estos tipos que llaman metrosexuales, que tienen ese excesivo cuidado de sus formas, de sus cejas, de sus narices, de su bigote, se afeitan el pecho, las axilas, las piernas, que se echan, cualquier cantidad de vainas. Están en la misma condición. O sea, no estamos hablando pues de algo tan tradicional como simplemente la atracción de la mujer frente al deseo del hombre, no. También el tipo que se acicala de esa manera y que quiere es lo que ha pasado en ciertas sociedades, ¿no? Que por ejemplo en subculturas colombianas, en donde hay mujeres que se gastan dinerales, y pues eso es algo que yo he experimentado, ¿no? Se gastan dinerales por tener que a sus hombres bien divinos y bien titinos. ¿Has sido víctima de eso? No, yo no, a mí no, pues no, conmigo no, pues no hay plata que alcance. Eso es bobada, pues. No, con eso no hay problema, tranquilo que a mí no me tienen que gastar mucho. No, porque yo no, pues yo por fuera no ver mucho lo que tenga, lo de adentro sí, eso sí está bueno. En todo caso, los mandan a gimnasios, salas de masajes, los mandan depilar. Cambio de look. ¿Qué es eso? Pues de apariencia, pues, que les hacen rayitos o un corte de pelo. Sí. Les pintan las uñas. Les arreglan las orejas, le quitan todos esos pelitos de allá y toda esa vaina, ¿no? Y fuera de eso les compran unas vestimentas impresionantes. Pero es que sabes por qué estaba yo y quiero dejar eso muy claro, hablando más de la mujer por una razón muy elemental. Porque resulta que son las mujeres las que lo protagonizan, pero son los hombres los que los organizan. Lo desean. No, los que los organizan. Y siempre es que voy para esta parte. La mujer por naturaleza tiene su dosis de exhibicionismo, es exhibicionista. Y es coqueta, ¿no? Y es coqueta. Sí. Por lo tanto, los hombres organizan los reinados para poder contemplar sin reato. No, y para poderlas contemplar sin reato y sin que les digan que son morbosos. ¿Será eso? Yo no sé, supongo que sí. Pero mira, conoces un país, y es a lo que me quiero referir,
un país que tenga más reinados que Colombia. No. A mí me tocó cuando estaba Sardino en Cisneros. A mí me tocó la fiesta de la paja en Guatapé. A ver, un momentico, más despacio, ¿cómo así? Que me perdonen los guatapeños, pues. Mi mamá es de allá, entre otras cosas, no tengo nada contra Guatapé. Pero resulta que en ese pueblo lo que había era una gran producción de paja, pues para hacer colchones, ¿no? ¿Pues por qué te estás riendo, hombre? No, porque puede ser paja, lo que llaman heno, también para no es una región lechera, pues, que produce. No, dale una explicación a los oyentes, a los televidentes, porque es que estoy hablando de una cosa que cortábamos nosotros para rellenar colchones, ¿no? Entonces allá se hizo la fiesta de la paja. Yo fui a una fiesta de esas. Ah, fuiste. Sí, señor. Sí. Pero no concursé. Hombre, yo me acuerdo que de pequeño, pues yo de Sardino también, en Cisneros donde vivía, entre otras cosas, el próximo sábado hay un encuentro de la colonia cisnereña en la Bolera Acuario a las 7 de la noche, con el fin de organizar o de terminar de organizar la celebración de los 100 años de fundación de Cisneros, lo que ocurrió en 1910, celebración que vamos a festejar todos los cisnereños en febrero del próximo año. Entonces, este sábado están todos invitados, los cisnereños, para que asistan a la Bolera Acuario a las 7 de la noche, que tendremos un encuentro de cisnereños, todos invitados. Y aprovecho la coyuntura también, para invitar a todos nuestros televidentes, para que quien quiera asista a la conferencia que va a dictar Juan Manuel el próximo lunes a las 7 de la noche en el Club Medellín. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Sí, yo ya hablé con el doctor Quevedo. Hombre, al doctor Octavio Quevedo, gerente del Club Medellín, muchísimas gracias por estas invitaciones. Entonces, 6:30 de la tarde, Club Medellín, sí, señor. Sobre el tango folclore urbano. Tango folclore urbano, puede ser la temática, ¿no? Usted que yo conferencia ya no dicto, pues yo lo que hago es charlar ahí, hablar paja, pues, y hablar cháchara, pero les va a llevar un elenco muy bueno que es el elenco Ritmo y Fantasía. Ah, porque vas a... Yo lo voy a ilustrar con tango y con baile y música. Ah, perfecto. Y además bueno, usted sabe que el Club Medellín es muy agradable ese acceso allá, ese lobby que tiene, ¿no? Sí, claro. Porque se consiguen, bueno, una cantidad de cositas tan sabrosas. Y fuera de eso, debe ser en el Salón Fundadores, creo. Es el Salón Fundadores, pero a ver qué le quería decir yo. Que voy a hacer una charla sobre las correspondencias que hay entre Buenos Aires y Medellín y que permitieron que se afianzara el tango como folclore urbano en esas dos ciudades especialmente. Es decir, hacer ese paralelo entre dos ciudades. Esa es la temática a la que están cordialmente invitados, lógicamente. Y la entrada es gratuita. Quien y el elenco es muy bueno, pues. Así que no se pierdan esta charla, que va a ser una charla deliciosa. Así Estaré en primera fila para aprender. Así es. Juan. Entonces vuelvo a lo de Cisneros, de lo que estaba hablando. Yo me acuerdo que en el pueblo, en mi pueblo, aunque yo haya nacido en Medellín, pero me considero cisnereño. Sí. Ese pueblo es todo para mí. Resulta que se hacían reinados para recolectar fondos para comprar el laboratorio de química del colegio, o para, bueno, en fin, para lo que fuera. Pero se tomaba como un reinado de belleza y se elegían a las mujeres más hermosas, a las 2 o 3 mujeres más hermosas, y entonces cada una tenía su comité que se dedicaba a recolectar fondos porque quedaba reina, no era la más hermosa y no la que más plata aportara, pero obviamente que dentro de todo eso también estaba incluida la belleza, tenía que ser una mujer hermosa. Y la coronaban con un vestido prestado, yo me acuerdo. En todo caso, allá había fiestas, allá había reinados. Y en Antioquia son 125 municipios. Yo no creo que haya un pueblo que no tenga reinado. No lo hay. Ahí me tocó en Caramanta. Yo estuve en Caramanta 3 o 4 años, casi 4 años, y siempre me tocaron las fiestas de la Ruana, ¿no? Y lo más importante de las fiestas de la Ruana era el reinado de la Ruana. Esa pues era
pues en el Salón Rosado, había un Salón Rosado para coronar a la reina. Y eso era el atractivo central de las fiestas. El atractivo, pero había que ver lo que hacía esa gente por sacar su reina. Y me imagino que iban todos los pueblos del suroeste. Ah, claro, esos quedaban invitados pues ahí Valparaíso y Támesis, Jericó. Lógicamente la de la colonia de Medellín y todas esas cosas. Y de los barrios, ¿no? De cada barrio con su representante. Recuerdo que uno de esos organizadores, yo creo que era Chucho Flaco, invitó al Papa a la fiesta de la Ruana. En ese tiempo estaba de Papa, creo que Juan 23. No, yo creo que era por ahí Benedicto XIV. No, Benedicto no estuvo allá. Bueno, creo que entonces Pío XII, creo que fue más bien la época de Pío XII, ¿no? Pues por ahí así, pero de todas maneras le dio por invitar al Papa a la fiesta de la Ruana, hombre, ¿no? Sí, señor. Muy elegante. Y muy cachezudo, ¿no? Cachezudo, así. Invitar uno al Papa a la fiesta de la Ruana. Pero mire, no hay pueblo en Colombia, es que no es en Antioquia, es en Colombia, que no tenga su reinado. Que no tenga reinado. Qué cosa tan impresionante, hombre. Yo no vi. ¿De dónde salió eso? Yo no sé, es esa costumbre nuestra. ¿De dónde salió? Y con mayor razón, bueno, sin contar los reinados departamentales, los fuertes, ¿cierto? Sí. Entonces, los reinados nacionales, del café, de la ganadería, el del mar, del bambuco, del joropo, sí. Del turismo, de todo lo que usted quiera. Sí. Y acaba de culminar el reinado nacional de la belleza en Cartagena. Por lo demás, sin entrar uno a analizar eso, porque pues además no somos reinólogos, ni pretendemos serlo, ni nunca lo haríamos. Pero parece que hay una polémica pues soterrada, sobre todo fuera de Bolívar. Hay un cierto descontento, porque a decir de todos los reinólogos, de todos los que cubrieron el reinado, la reina ya estaba coronada desde antes de que comenzara el reinado nacional de la belleza en Cartagena. Y cuando llegaron todas las candidatas, ya la reina estaba cantada y era la de Bolívar. Se arguye para ello el que el bicentenario pues de la independencia de Colombia, en fin, un montón de argumentos que yo no los sé reproducir como lo afirman los reinólogos. En todo caso dicen que ya estaba esa reina coronada desde antes de que comenzara el reinado. Y aparte de eso, pues el reinado como el epicentro de toda la farándula nacional. Que se congrega ya para darse su aire en Cartagena, mientras, de acuerdo con lo que dicen también algunos cronistas más preocupados de lo social, el pueblo asiste desde la distancia y convive en esa opulencia con la miseria de lo que ocurre en la Cartagena que los turistas no conocemos. Pero yo con esto que estoy haciendo es una descripción, no emitiendo un juicio de valor. Me estoy remitiendo a los conceptos de quienes son especialistas en la materia y de quienes, sin serlo, tratan de auscultar esa realidad nacional paralela a la realización del reinado de Cartagena. Entonces la inquietud, Juan, no sé qué penses vos, se plantea en estos términos: es realmente cuál es la utilidad de un reinado. Hombre, yo recuerdo que aquí el doctor Sergio Fajardo, cuando fue alcalde de la ciudad de Medellín, dijo, y el anterior gobernador también, si no estoy mal, dijeron: no aportamos plata para reinados. No, pero eso sí fue locura, pues, ay, qué locura, por Dios, ¿no? ¿Cómo así que nos van a dejar sin reinas? No puede ser, las niñas tienen que venir por aquí. Vea, hombre, mire, en esto... Y que paralelamente, por ejemplo, en la administración del doctor Fajardo, se organizó
un evento en el que se premia el talento de la mujer joven en Medellín, eso sí es y el maravilloso. emprendimiento en empresa, en todas esas cosas. Las dotes que tiene una mujer, las verdaderas. Sí. Las Entonces, verdaderas. uno dice, ¿realmente cuál es la utilidad de Las un que no reinado? le puede quitar nadie. Así es. Vea. Las que no envejecen. Las dotes que no envejecen. Las que se lleva a la tumba. Mire, hombre, en este asunto hay un simbolismo negativo, y lo estoy mirando desde este punto de vista. Usted sabe que el colombiano está catalogado por asociaciones de psiquiatras muy serias, como una persona que está agobiada por un síndrome neurótico, que lo hace audaz, que lo hace atrevido, que es capaz de temerario, de arriesgarse a cualquier cosa. De ahí que, por ejemplo, el narcotráfico aquí sea una tendencia muy propia de esa gente que sufre de ese tipo de síndrome. Y hay un problema gravísimo, y es el deseo neurótico del estatus, el deseo neurótico de figurar. Y para eso se hace cualquier cosa, ¿no? Para eso se someten a lo que sea y hacen lo que sea. Entonces, el que no ha sido nada quiere ser algo, y muchas veces no puede hacerlo por sus propios medios, sino que se hace representar, ¿no? Se hace representar a través de objetos, ¿no? Lo que llaman los símbolos de estatus, ¿no? Por ejemplo, carros, casas, fincas, etcétera, caballos, no, animales, lo que usted quiera, perros, y también a través de reinas, porque todas esas reinas no es porque ellas sean, ni estén metidas en el narcotráfico, ni pertenezcan a eso, ni estén patrocinadas, ni nada de eso, sino que cada cual va tomando partido por esta reina y por aquella. Y es más, creo que eso, la plata de las apuestas, eso es impresionante, pues, lo que corre ahí, ¿no? Y a veces, no sé, por lo menos los intentos de soborno y de presión para un jurado para que salga una determinada fulana. Eso me parece muy grave, porque eso es precisamente la mala imagen que se da de un país como Colombia, que tiene en su mayoría mucha gente buena, mucha gente sensata y mucha gente que no se anda prestando para eso. Es que aquí se pretende dividir al país, se pretende paralizar al país a raíz de un evento de estos. ¿Usted cree que eso pasa en Estados Unidos? También hacen reinados, ¿no? Y sacan la Miss yo no sé qué, ¿no? Pero Mis Estados Unidos, sí, y cada estado, pero ¿qué pasa? Se para la producción, pasa algo raro. Usted ha visto que las grandes cadenas o algo así se dedican únicamente regularmente son eventos privados patrocinados por magnates, y sacan la reina, la mandan a o Miss por Universo. firmas. Por lo menos, yo no he visto que en Estados Unidos pues se vuelque la gente a las calles de Nueva York para recibir a Miss Universo. No. Como se volcaba para ir a recibir a Charles Lindbergh, por ejemplo. Imagínese usted, Ahí porque está. ya tienen otro sentido del héroe. Claro. Tienen otro sentido del símbolo, Claro. del arquetipo. Así es. Eso es, pero eso tampoco pasa en Alemania y pasa en países europeos. Y esas cosas simplemente son cuestiones de pasarela. Pero aquí se pretende que la gente pobre, que la gente que nada tiene, haga bulto y haga bulla y haga manifestaciones, mientras unos cuantos le sacan el gusto a una cosa que... Y se llenan los bolsillos. Claro, porque aquí se apoderan de todo, pues, ¿no? Fíjese, por ejemplo, ese Festival Vallenato, ¿no? Eso tiene dueños, eso no es del pueblo, ¿no? Y me imagino que cualquier fiesta popular que tenga éxito
de un momento a otro pues aparece con dueños. Con el pueblo es vea y no toque. Vea y no toque, sí señor. O venga que haga bulla, mijo, camine, cargue. Sí, no, sí. Camine, cargue. Te propongo que hablemos con los televidentes. Hablemos. Pues bien, los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números, allí van a aparecer en pantalla. Recuerden 381-5454, ahí están en pantalla, para llamadas desde el área metropolitana. De fuera del área metropolitana 851-1170, y quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior, tienen a su disposición el 018-000 51-50-15, y estas llamadas son gratuitas. Y obviamente que tenemos nuestro correo electrónico, que es el buota@teleantioquia.com.co. Aquí hay unos mensajes. @teleantioquia.com. Aquí hay unos mensajes. A ver, cuénteme. Aquí está Marcela, una estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana de la Facultad de Educación, dice: estoy viendo el programa, y aportando al tema quiero decir que la cultura egipcia usaba excremento como mascarilla porque creían que al salir del cuerpo rejuvenecía la piel. Ese es Marcela, ¿no? Marcela tan querida. Doña Marina Arteaga, que nos atendió el sábado muy amablemente, y otra que es la señora Luz Marina Palacio Ortiz. Favor comunicarse con el celular 310-845-6625. Doña Luz Marina Palacio Ortiz. Tal vez una señora que vivía en Manrique. Bueno. Comenzamos con los televidentes. ¿Tenemos correos electrónicos? Sí, señor, tenemos... Bueno. Pero empezamos con saludos los y felicitaciones, sí, bueno. señor. Nelson Montoya nos está llamando desde Envigado. Buenos días. Bueno, y la inquietud que les estamos planteando es: ¿cuál es la verdadera utilidad de un reinado de belleza? Nelson. Buenas noches, buenos días, amable maestro. ¿Es Nelson, Diego? Nelson. ¿Aló? Sí, Nelson. Nelson, buenos días. Buenos días, maestro. Bueno, ¿Aló, Nelson? Sí, se me escuchan. Nelson Montoya en Envigado. ¿Me escuchan? Bueno, parece que tenemos ¿Aló, problemas me escuchan? con el sonido. Nelson. ¿Aló, sí, me escuchan? Nelson Montoya. Sí, señor, aló. Aló, bienvenido, lo estamos escuchando. Nos habla un poquitito más fuerte, por favor. Bueno, sí, con mucho gusto. Excelente pues el tema, como todos. Tratando de ser muy breve, pues opino que la belleza en la antigüedad desde el punto de vista estético... Si no lo escuchamos. No lo escuchamos. No lo escuchamos, Nelson. Aló. Vamos a tratar de corregir ahí algún problema con el sonido. ¿Me escuchan? Aló. Sí. ¿Me escuchan ya? No lo estamos escuchando. Ay, hombre. Sí, ¿me escuchan ahí? Ahí está mejor. Un poquitico. Sí. A ver, ¿qué pasa? Voy a tratar de hablar más duro entonces. Bueno, esperemos mientras nuestro ingeniero Diego trata de arreglar el sonido y no se vaya, Nelson, por favor, no vaya a colgar. Sí. Y hablemos de algunos de los correos, Juan. Bueno, tenemos acá un correo. Señor, perdóneme un momentico, yo cuadro el alicángaro. Bueno, a ver, volvamos con Nelson. Nelson, ¿está ahí? Sí, señor. ¿Me escucha? No, aló, ¿me escuchamos? Aló. Aló. Sí, ¿me escuchan ya? Aló. Muy, pero muy bajito. Aló. Ahí sí está mejor. Adelante, Nelson. Bueno, opino pues que la belleza en la antigüedad desde el punto de vista estético, y no estoy mal, empezó a ser calculada a nivel casi geométrica por los griegos, que llegaron a un concepto geométrico que no recuerdo el nombre exacto, pero la palabra era parecida al código o regla de oro, que estas bases las tomó, creo, también Leonardo da Vinci para crear el hombre de Vitruvio, y no sé si otros renacentistas también de esa época. Analizando el rostro humano desde el punto de vista de la belleza, tiene que, pues lo analizan los expertos con la simetría en cada uno de sus rasgos, y lo contrario, o sea, la simetría con la fealdad. Para mí la mejor sensación que percibo en un rostro es
es cuando hay una sonrisa acompañada de un brillo especial en la mirada, donde se transmita amabilidad y sencillez, que generan a veces, pues, así sea un hombre buena energía, o si es una mujer, pues hasta lo conquista a uno. La belleza en general desde el punto de vista de la estético puede estar de pronto basada en la armonía perfecta, pero para mí la belleza es lo más relativo y abstracto, porque lo que para uno es bello, para otros no, porque lo que entre comillas feo o simple, pues que a veces considera la gente, a veces en eso se logra encontrar enorme belleza. Por eso creo que, como decía don Juan Manuel, la belleza está en el sentir, en nuestros sentidos, y no exclusivamente en el de la vista, sino en lo que se escucha, en lo que se palpa, en lo que se recuerda, y a veces hasta en lo que no se siente, pero sobre todo lo que toca el alma, y donde en lo que se huele, y donde se llega a descubrir casi como la esencia verdadera de cada cosa, a veces hasta en lo más simple. Por último, en las mujeres que se operan y no paran de operarse, que ya hay mujeres con esa adicción, en términos psicológicos se le conoce como el síndrome del espejo. Y para mí personalmente la obsesión de una persona por aparentar ser el mejor, el más bonito o el más en todo, es para mí en el fondo un complejo de inferioridad. Muchas gracias, amables maestros, que estén muy bien. Nelson, a usted muchísimas gracias, muy amable. Vamos a Pereira. Don Orlando. Buenas noches, profesores, ¿cómo están? Muy bien, don Orlando, bienvenido. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bajito, pero bien. Ah, bueno. Sí, escuchándolo, muy sabrosita la charla. Hedonismo y narcisismo. Me digan unos 30 segunditos sobre esas dos palabras. Hedonismo y narcisismo, sí, señor. El hedonismo es, de la palabra griega, pues viene de el placer por el placer, que es la doctrina que pregonaron algunos filósofos griegos. Pues se le echa mucho la culpa a Epicuro, pero en realidad Epicuro, a pesar de que él quiso buscar el placer como fin último, también es cierto que hay que decir qué clase de placer quería él, que era el placer del saber. Pero los hedonistas efectivamente se dedicaban principalmente al placer material, al placer de la carne. Ese era lo que digamos, el placer de la sensación, ese era lo que primaba en ellos. Y el narciso es aquella persona que se cree linda. Nace el mito de un efebo griego, un muchacho enamorado de una ninfa, se enamoró de él y él la despreció, y entonces ella lo condenó a que se enamorara de su propia figura. Se vio en el espejo de un lago y se vio tan hermoso que ya no fue capaz de volver a la vida normal, siguió contemplándose a sí mismo, pensando en su propia belleza. Ese es el típico narciso, y tiene pues una aplicación, digamos, en botánica, en esa planta o en esa flor que llaman el narciso, que crece erecta, pero cuando ya la flor nace y se pone muy bonita, se voltea inmediatamente y se cae y empieza a mirar hacia el suelo. Ese es el concepto de hedonismo y de narcisismo, y que, pues, como le digo, hoy en día todavía están muy en boga, ¿no? Por eso sí, tiene que ver mucho con lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? Exactamente. Y otra palabrita, que los personajes, la gente, digamos, gubernamental, lo que sea, preparan también estos reinados, porque hay inversiones grandes ahí, y ahí meten esa, digamos, esa cuota ahí en ese reinado, que eso se va de esa plata, y hay una palabra, no sé de quién era, pan y circo para el pueblo, no sé de quién era esa. Yo creo que esa fue de Tiberio, ¿no? Porque a él le tocó inaugurar el circo romano. Se lo entretenían con eso, pan y circo como ahí. No, es que la inauguración del circo duró más de un año.
Entonces la gente se iba para allá y para no tener que salir, pues prácticamente se quedaban viviendo ahí. Entonces pasaban esclavos repartiendo pan para que la gente se alimentara. Me recordaron que decía una amiguita que era que no había mujeres feas, sino maridos pobres. Esa es la visión plástica. Y la otra era que pasa una mujer muy linda. Y el borrachito la dice, pues que qué belleza cirujano. Orlando, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy amable. Muy bien. Bueno. ¿A quién tenemos? No, tenemos... Líneas disponibles. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, don Alfredo? Aló, sí señor. Agradeciéndole mucho la poder participar en su programa. Yo ya he llamado varias veces. Sí, sabemos que sí. Don Alfredo, háblenos un poco más fuerte, ¿sí? Ah, sí señor, yo no sé, de golpe es que voy a dar un problema ya porque un señor trataba de hablar y no le escuchaban. Yo simplemente quería hacer una observación, que ahorita con respecto a la transmisión del reinado de belleza, que le dieron la exclusiva a una cadena, yo no entiendo por qué hacen esto, cuando esto debía ser transmitido por todos los canales nacionales, porque en algunas partes no entraba bien la señal de RCN y nos tocó correr para un lado y para el otro para poder ver la transmisión del reinado, que nosotros estábamos en una parte campestre, ¿sí me entiende? Sí, claro. Y con respecto a esto, yo quisiera hacer énfasis en que mucha gente de golpe participara, porque cuando son programas de interés nacional, como son por ejemplo los partidos de fútbol, que no le vayan a dar exclusividad a una empresa para que no solamente pueden transmitir los partidos de Colombia y los demás que, si no estamos en la zona donde tiene cubrimiento esa cadena, quedamos en la olla. Ahora ya hay una cosa que mucha gente ha criticado, y principalmente por las palabras de la negra Candela, yo recuerdo que ella escribió en el espacio, que ella salió diciendo que no, que lo de la elección de la reina de Bolívar, eso ya había sido cantada, y que eso había sido escogido, y que ya, mejor dicho, y automáticamente dio que el dictamen de los que escogieron a la reina de Bolívar pues no tenía ninguna validez, cuando su mujer era una mujer muy linda. Inclusive hay una cosa que muchas veces hacen los periodistas, descalifican a una participante simplemente por Y o X o Y motivo, porque no le gusta, porque una empresa le está patrocinando, como era el caso de, por ejemplo, la niña del Huila, decían que porque era hija del dueño de Arroz Roa, que ese ya había comprado el reinado, y vea, que ni siquiera, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué me decían? La niña de Cali, que porque era muy caderona, y ese escándalo en Cartagena que como gritaba todo el mundo que una serie de epítetos que no vale la pena mencionar. Ya algo que ustedes se referían ya como para terminar, que ustedes decían que en Colombia todo pueblo tiene su reinado, y de golpe eso se debe a que todo pueblo tiene su festival del retorno, y uno pues lógico que viene de un pueblo, uno quiere reunirse con los amigos, que unos que están en el extranjero, otros que están en otros departamentos, entonces eso llama la atención de que vaya la gente y también uno pueda encontrarse con ellos, y a la vez pues hacen el reinado como un imán para atraerlos a todos, ¿sí? Así es. Ustedes se referían a los europeos, de que allá no hacen tantos reinados como en Colombia o en Norteamérica o en los países asiáticos, y pues yo sé que de falta de información de ustedes no es, porque los considero unas personas muy actualizadas en todos los temas. De golpe lo que no ha habido es tanta promoción a nivel mundial, pero reinados sí tienen, reinados ahí a lo loco, y en el Oriente Medio también, inclusive, que es que, por ejemplo, aquí en Colombia termina el año nuevo el 31 de diciembre, allá apenas, mejor dicho, ustedes saben que ya por ejemplo el nuevo año chino ya empieza en otra época, ¿sí? Entonces eso es lo que se presta para las vacaciones de los que trabajamos en esas zonas, para poder venir aquí a Colombia y regresar, por ejemplo, ya en el mes de febrero. Y allá ustedes ven las fiestas, allá no son como aquí 2 o 3 días, allá las fiestas son bastante larguitas. Y hay algo solamente ya para terminar que quisiera comentar, a ver si ustedes de golpe podían promover, a ver qué campañas se pudieran hacer para ayudar a los países que están pasando mucha hambre. Por ejemplo, ahorita en Haití, hay una hambruna pero terrible,
Una hija mía acaba de llegar de allá y me dice, papá, mire allá, la gente coge los alimentos que todavía dan los americanos, los revuelven con una arcilla que consiguen, la pulverizan y hacen una especie de galletas y con eso se alimentan. Imagínense qué cosa tan terrible. Y en cambio, por ejemplo, en Dinamarca y otros países, botando la leche miserablemente, en lugar de coger esa leche. Si no la pueden comercializar, hombre, pasteurizarla y mandarla a esos países, regalarla, o pulverizarla, o yo no sé cómo llama ese proceso, y que puedan mandar esa leche para ayudar a los países pobres en lugar de botarla como la botaban. Ustedes vieron en televisión cómo botaban millones de litros. ¿Sí? Claro. No sé qué opinarán ustedes con respecto Vamos a ver qué podemos hacer. Don Eliodoro, don Alberto. Alfredo. Don Alfredo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día. Tenemos a don Eliodoro en Barranquilla. Bienvenido, don Eliodoro. Muy buenas noches. Bienvenido. Juan Manuel, gusto en saludarlo. Don Néstor Armando, gusto en saludarle a usted también. La belleza en realidad sí es algo tremendamente difícil de definir, porque eso es algo que depende, es meramente subjetivo. Eso depende de la óptica, de la cultura, de cómo la mire, de quién la mire, de quién encuentre placer, como trataba de anunciarlo usted en latín. O sea que sí es meterse en camisa de once varas tratar de definir esto, pero los griegos, como mencionaba un televidente hace poco, fueron los que marcaron principalmente la pauta en cuanto a la belleza, que le rendían culto pues a la belleza del cuerpo humano, y son normas que aún rigen y que se enseñan en las escuelas de arte todavía, y que tiene que ver con las proporciones del cuerpo humano. Por ejemplo, ellos hablaban, y todavía pues como dije se enseñan, la regla o la norma esta de las 8 cabezas. O sea, si se toma la distancia o el tamaño de la cabeza, de la coronilla hasta la barbilla, sería en un cuerpo la distancia de una cabeza yendo hacia abajo, la segunda iría a la altura de las tetillas, la tercera al ombligo, la cuarta del pubis, la quinta arribita de la rodilla, la sexta un poquito debajo de la rodilla y un poquito debajo de la canilla la siguiente, y la octava iría a ras de los pies. Para que esas medidas quepan en un cuerpo tiene que ser una persona que mida mínimo 1,80 o un poco más, lo que yo dudo que el griego promedio tuviera de estatura. Muy difícil. Pero ese era el concepto, sí. Ese era el concepto. Pero yo no me pude comunicar en días pasados con usted para hablar de algo, para comentarles algo que sí es verdaderamente bello, que es el estoicismo. Si tenemos en cuenta, el estoicismo, digamos que es una virtud. La virtud es una atención activa y deliberada para no sacrificar nunca la soberanía de la razón a las pasiones. Por lo tanto, cosas como la paz, la independencia, la beatitud perfecta, entiende por beatitud el estado de felicidad perfecto, ¿no? Tipo Epicuro. Están en la indiferencia absoluta hacia todos los placeres mundanos, hacia todos los placeres y todos los dolores, o sea, un desapego total prácticamente de todo, ¿no? Esa moral estoica es uno de los sistemas más elevados del paganismo, en mi forma de apreciarlo, pues es una de las doctrinas más nobles que ojalá, bueno, digamos, que se acerca más a nuestro actual cristianismo. Es la fraternidad universal del hombre sin distingos, poniéndolo allá en el siglo III o IV antes de Cristo, entre los griegos, pues ciudadanos y bárbaros que llamaban ellos, entre libertos y esclavos, y la necesaria consecuencia de una justicia y una benevolencia total, universal hacia todos. Si nosotros tuviéramos unos punticos porcentuales más de estoicismo, el mundo fuera una verdadera belleza. Les agradezco mucho permitirme intervenir. A usted, hombre, don Eliodoro, noche, buenos días y bienvenido siempre. Bonita y valiosa su intervención, don Eliodoro. Tenemos líneas disponibles en este momento. Recuerden 381-5454 para llamadas en el área metropolitana de Medellín.
851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, o sea, de cualquier parte del departamento, y la línea gratuita nacional 018-051-5015. Pueden llamar cuando ustedes lo consideren conveniente. Diego, ¿nos dijo quién? Un oyente nos llama a hacer una pregunta. Perdón, pero antes ¿quién? Ah, perfecto. Sí, ya, tranquilo. Sí, un oyente que nos llama a preguntarnos qué es el síndrome. No, pues el síndrome es un conjunto de síntomas o manifestaciones. Aquí hablamos nosotros del síndrome neurótico del colombiano, que es, digamos, una inestabilidad emocional y una que se refleja de muchas maneras, o que se expresa de muchas maneras, especialmente pues la audacia, el deseo de aventura, el deseo de meterse en cosas peligrosas. Ese parece que es una característica muy colombiana. Y está el síndrome neurótico de figurar, que es el deseo enfermizo de aparecer a cualquier precio, a cualquier costo, de estar figurando por ahí. Pero creo que ella también estaba preguntando por el síndrome, que lo bautizamos aquí el síndrome de Galatea. Y así muy rápidamente, es que Pigmalión era un escultor griego que se enamoró, es decir, que ninguna mujer lo llenaba. Entonces, simplemente esculpió una estatua de una mujer, y le quedó tan perfecta que se enamoró de ella. Y todos los días llegaba, la besaba, le rendía culto, le contaba sus cuitas, y después de mucho tiempo, Venus se apiadó de él, y cuando él besaba a Galatea, a la estatua, ella fue cobrando vida, y se volvió tibio su cuerpo, y fue feliz. Entonces, el síndrome de Galatea es esa belleza distante y fría a la que queríamos referirnos. Pero nos está llamando también Mateo Rivera. ¿Desde dónde? De Belén la Nubia. Debe ser de Belén la Nubia. Ah, bueno. Bienvenido, Mateo. Buenas noches, don Néstor. Nos habla más fuertecito, por favor. Buenas noches, don Néstor. Bienvenido. Mira, bueno, era para aclarar ahorita que están hablando sobre la reina esta que se bañaba con la sangre de sus víctimas, si ella sí, al fin sí logró ser joven o no. Eso sí de algo. No, envejeció. No, nada. Nada, ni nada. Ah, No. Se llamaba Erzsébet Báthory. Ya. Me parece muy bueno pues que estén hablando sobre que los tacones los inventó Luis XIV, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Sí, aquí que mi mamá no se cree el cuento pues de que los tacones fueron hechos para los hombres, que las aretas tampoco. Las pelucas. Las pelucas, ¿cierto que las pelucas las inventaron? No sé. Claro, la corte francesa, el que se respetara tenía que usar peluca. Sí, señor. Mire, todavía, y en Inglaterra también, usted ha visto cuando se reúnen los tribunales, las cortes inglesas, ha visto que se ponen unas pelucas con unos bucles. Pero todavía se utiliza eso. Claro. Y hay un partido político en Inglaterra que se llama Las Pelucas, Whigs. No confundir con Casalbas, ¿no? Por ejemplo, un tribunal se reúne y los magistrados y el juez tienen que usar la peluca, es una tradición. Cuando la reina Isabel va a inaugurar las sesiones del Parlamento, ella entra como entraba una reina como entró Isabel I, por ejemplo. Y todos los que integran el Parlamento tienen que tener esas vestimentas antiguas y las pelucas. Ya. Ok, don Néstor, profesores, muchas gracias por resolverme la duda. Sí, señor. Mateo, un placer. Pelucas para cabeza. Sí, señor. El hombre cuando llegue a inventar la solución a la calvicie va a ser el mayor adelanto en cuestión de belleza. Pero no. Si el pelo fuera importante estaría dentro de la cabeza. Eso sí es verdad. Bueno, hombre, muy buena noche. Gracias. Mateo, gracias. Ok. Tenemos líneas disponibles y tenemos correos. ¿Quién, Diego? Hola muchachos, como siempre los temas espectaculares. Muchas gracias por hacernos acostar con el arrullo del conocimiento. Qué belleza, hombre. Eso lo tenemos que agradecer a Juan Esteban Henao Ríos. Hombre, muy bonito. Sinceramente, esa metáfora me parece maravillosa. Hacernos acostar con el arrullo del conocimiento.
Lo vamos a ponchar aquí, esto lo vamos a grabar. Sí, señor. Hoy no podemos. No Hoy no tenemos podemos. cómo ponchar ahí el internet. Muchísimas gracias a Esteban, muy amable. Y saludamos a José Manuel, que nos llama desde Prado Centro. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias, don Armando, muchas gracias, Juan Manuel. Mire, para aportar un poco al programa. José Manuel, tiene que hablarnos más fuerte, por favor, ¿sí? Sí, para aportar un poco al programa. Claro. Ustedes hablan de un tema muy específico, pero si de pronto analizamos la mentalidad del ser humano como tal, la mentalidad del ser humano oscila mucho entre la fantasía y lo real, porque todo a veces se basa en algo subjetivo. Esto lleva a que dentro de él cree algunos complejos en los cuales en ciertas etapas de la vida tienden a aflorar, y estos complejos hacen que sus reacciones no sean coherentes con la realidad, tiende muchas veces a exagerar sobre las cosas. Y hablando de esto entre la ficción, entre lo real y lo irreal, entre la ambición y la pobreza, entre lo bello y lo carente de belleza, hace que no enfoque bien su vida frente al conocimiento, frente a la superación personal, frente a lo que realmente debe hacer para realizarse como ser humano. Ahí es donde nos olvidamos de los verdaderos horizontes y de los verdaderos ideales y etapas de superación del mismo ser. Muchas gracias por ofrecerme esta oportunidad de haber participado en su programa. Y muy importante ese aporte suyo. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, José Manuel. Desde San Antonio de Prado, doña Ángela Yepes. Ángelo. Ángelo. Uy, qué pena, hombre, por Dios. Se me resbaló la... Bueno. Sí. Bueno, de todas maneras, la parte de la belleza es metáfora, pues, es algo muy personal, pues, bueno, ustedes lindos, pues, para mucha gente, ¿sí o no? Claro. Sí. Bueno, tenía algo, pues, sobre la sabiduría y todo eso. Me pasa algo muy particular. Ahora, pues, con el SENA y todos unos cursos nuevos, estoy madrugando a las 4:30 a estudiar. Mañana me saldré de clase, ¿sí o no? Entonces, qué rico fuera saber si podía meter los programas por internet. Repiten demasiados programas aquí en Teleantioquia, qué rico, porque llevo un mes que no los he podido ver, y desde que empezaron, inclusive en la radio, pues siempre he estado como muy pendiente y madrugar, pues por eso. O sea, saliéndome un poquito del tema de la belleza. Ángelo, vea, usted puede entrar a esta dirección. Regálamela que... www.elbuo.org. ORG. Sí, elbuo.org. Y ahí están todos los programas que hemos emitido, los tienen allá en esta página que ha sido creada por nuestros amigos Juan Giraldo y David Brujes, que se ha convertido en un ángel guardián del búho y de todo este trabajo. Ellos noche tras noche están, como llaman ellos, pues como llaman ustedes los que saben de eso, colgando en la página el programa que se ha emitido la noche anterior. Así que ahí los puede encontrar. Bueno, que gracias, pues, Néstor y Armando, que Manuel, gracias, pues, que programa excelente, tenía un mes desatrasado, y pude comunicar, y era más que todo porque la parte de la belleza, rico, pues, y se ve que estaba loca, matando gente, ¿sí o no? Bueno, entonces buenas noches, y sigamos así, y estaré pendiente, pues, ya ahora me va a tocar por internet, pero de todas maneras, muy bueno saber eso cuando la otra gente. Bueno, muchas noches, gracias por todo. ¿Listo? A usted, Ángelo, muchísimas gracias. Muy amable, Ángelo. Desde Barranquilla, don Lácides Mendoza, hombre, bienvenido, amigo Lácides. ¿Cómo está usted? Lácides.
Aló, Lácides. Bueno, parece que no está Lácides. Vamos a tratar de corregir estos problemas que tenemos de sonido. Sí, Lácides. Aló. Aló, Lácides. Bueno, no está ahí. Tenemos líneas disponibles y un poco de tiempo para escuchar los conceptos y las opiniones de ustedes. ¿Vamos con correos, Juan? Vamos a ver si los puedo agarrar aquí. Bueno, ya leímos el de Juan Esteban Henao y colaboradores. Muy bonito mensaje. Sigamos buscando a ver. Entre tanto, les recuerdo nuestros números: 381-5454, 851-1170 y la línea gratuita nacional que es 018-051-5015. 018-051-5015. ¿Quién, Diego? Breiner Acosta nos llama desde Envigado. Bienvenido, Breiner. Sí, muy buenas noches, Juan Manuel y Néstor Armando. Hablando del tema de la noche, yo tenía como una inquietud, algo que siempre me ha rondado. Se ha descubierto que la belleza, el cerebro la busca, porque nuestro cerebro está condicionado para buscar la simetría. Entonces yo tengo como esa inquietud que quería que me la respondieran. ¿Es normal que busquemos la belleza o es más la vanidad que manejan las personas? La belleza, pero la que nosotros tenemos condicionada en nuestro cerebro, porque no se puede hablar de un mensaje genético que nos diga exactamente cómo es la belleza, sino que nosotros tenemos que utilizar símiles de alguna manera. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, la belleza de una pantera. Eso es muy hermoso, pero decir que nosotros nacemos con la belleza sin tener un referente es ya entrar en el terreno de lo místico, de lo espiritual, y eso sí se vuelve muy difícil, ¿no? Ya supone una gran elaboración, un trabajo, seguramente estudio y meditación, pero lo que es la belleza en el sentido físico, pues hombre, debe tener algún referente. No, pero además de eso, le quiero agregar a Breiner. Existen unos patrones que también se tienen que contemplar. Aparte de lo cultural, también patrones en los biotipos de los individuos. Es decir, yo creo que un japonés mira a una japonesa y para nosotros son todos iguales, pero debe mirar una japonesa y debe encontrar la simetría individual. Lo mismo puede suceder con un vietnamita o con un chino o un coreano, de pueblos que obedecen a rasgos muy comunes y muy específicos. Para nosotros tal vez el mirarlos no los estamos viendo todos iguales, pero para ellos que ya tienen ese patrón introyectado y que tienen esa simetría psicológica, yo creo que deben encontrar entre miles de mujeres aquella que es más hermosa que aquella. O sea que hay diversos factores que deben incidir. Breiner, ¿algo más? No, pues me queda muy claro. Más durito, por favor. Sí, me queda más bien claro, porque tenía hace días esa inquietud, que muchas veces la belleza, por decir, la belleza siempre va a tener, o sea, las personas más bellas van a conseguir pareja más fácil. ¿Sí me entienden? Pero es una cuestión de selección natural. Más bien desde la potencia física. Sí, no tanto la belleza, sino la seguridad. Y la potencia física, no necesariamente un hombre que sea apuesto, sino que sea musculoso y grandote es el que busca a la mujer como hembra, que biológicamente busca un macho que le garantice que sus genes son buenos para la reproducción. Y el hombre también busca una hembra
que obedezca a un biotipo fuerte genéticamente y que le permita garantizar la perpetuación de sus genes. Pero eso ya es otro cuento muy distinto, Breiner. Sí, otra cosa quería comentarle. Lo que se refiere a la belleza, se ha dicho que entre más evolución tiene la especie, más bella es. ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? ¿Quién sabe? Porque tal vez en la evolución se pueden perder muchas cosas, ¿no? Ya por ejemplo estamos viendo ese hombre del futuro y a mí no me gustaría ser así, hombre. Me digo sinceramente, pues. Pero yo creo que existe ese condicionamiento psicológico para empezar a ver a ese futuro hombre o a esa futura mujer bella y perfecta. Ah, no, entre ellos se ven muy bellos, pero yo no. Breiner, muchísimas gracias. Bueno, una feliz noche. Que esté muy bien. Nos están llamando desde Cartago. ¿Quién? ¿Quién nos llama desde Cartago? Bueno, se fue nuestro televidente. Discúlpenos, por favor. Tenemos líneas disponibles y un poco de tiempo todavía para recibir, creo yo, que la última llamada. ¿Tenemos más correos? Hombre. Ahí, lo que pasa es que esta vaina se me descuadra, hombre. A ver, ¿quién nos está llamando? Bueno, ¿perdón? ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Habla Juan Felipe, de Cartago. ¿Desde dónde? Desde Cartago. Juan Felipe, bienvenido. ¿Cómo están, maestros? Muy bien, afortunadamente. Pues yo quería hablar sobre lo que estaban preguntando ahora de los reinados, y hacer pues un comentario muy personal, sin ofenderlo. A mí eso, la verdad me parece como una exposición equina o una feria de ganado. Pues en alguna parte leí, maestro Juan, usted que conoce mucho de Rusia, ha estado por allá, leí en alguna parte que pues como estos reinados y que todo esto habían acabado mucho con la revolución y la liberación femenina. Así es. Que la verdadera revolución femenina se vivió fue en Rusia, porque el valor de la mujer era por sus capacidades, por el trabajo, porque podían trabajar a la par con un hombre. Y también la capacidad intelectual, ¿no? Porque acuerde que en la academia de ciencias había muchas mujeres. Sí, exacto. Entonces quisiera pues que nos comentara como algo de eso, de que pues, si es verdad lo que leí en eso, de que gracias a los reinados, a lo que era el maquillaje, todas esas cosas que hicieron como para calmar esa liberación femenina en nuestra parte pues, de Europa, pronto de América, era como algo como para mantener calmaditas a las mujeres, pues que en Rusia, pues leí en eso, no sé dónde, pero decía que en Rusia de verdad sí se vivió esa liberación femenina. Bueno, indudablemente que allá esa igualdad, y sobre todo igualdad de género, es cierto, es efectiva. Allá había mujeres que desarrollaban trabajos de hombres, pero trabajos rudos, no cualquier trabajo. Manejar un bus articulado, por ejemplo, la mayoría eran mujeres, electricistas, y una cantidad de mujeres dedicadas a trabajos que anteriormente eran propiedad exclusiva del hombre. Juan Felipe, Señor. Muchísimas gracias. Bueno, listo, gracias a ustedes. Qué pena, se nos está acabando el tiempo y tenemos la última llamada. Margarita Vélez desde Envigado. Buenos días. Buenos días. ¿Nos quiere hablar un poco más fuerte, Margarita? Buenos días. Bienvenida. Bueno, yo quería participar acerca de lo que se llama la reina. La reina es una forma como de explotación de la mujer, de su imagen de persona como mujer. Se explota como cuando son modelos, se explota como cuando, mejor dicho, hasta cuando son prostitutas. Eso es una forma más de explotar.
¿quiénes las manejan? Las manejan los medios, las manejan los diseñadores, los manejan, todo el mundo maneja toda esta situación de la reina. Y ellas se sienten súper, pero igual es una explotación de la mujer. Es una imagen que se da de dañino, para mí es dañino son a mujeres. No voy con eso. Margarita, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, sabrá disculparnos. Le pedimos comedidamente que nos vuelva a llamar con antelación en otro programa para atenderla como usted se merece. Muchísimas gracias. Llegamos al final, sacamos conclusiones, Juan. Bueno, aquí se ha hablado del ideal griego de la belleza, de la simetría. Pero tenga en cuenta que el ideal griego de la belleza estaba más centrado en el hombre que en la mujer. Vamos a partir de ahí, porque el muchacho se le daba más atención y se miraba más el cuerpo masculino que el cuerpo de la mujer. Si no, miren las figuras que aparecen en todos esos vasos y en todas esas cerámicas antiguas, y va a encontrar que lo que hay son imágenes de guerreros en plena acción. Ahora, la Venus de Milo viene de Grecia, claro, viene de Grecia, pero de una Grecia decadente, no es de la Grecia clásica. De todas maneras, esto da para mucha discusión y mucho debate. Sin embargo, ni en Roma, ni en pues a ver, en la Edad Media menos, pues no, todo eso se tapó. Fue precisamente cuando apareció la sociedad industrializada en todo su esplendor, y cuando aparece la sociedad de consumo, cuando se establece un mercado de personalidad, y entonces la belleza y los atributos de un individuo, de una persona humana, se vuelven producto de mercado. Hay un mercado de personalidad, hay algo que es realmente nocivo porque es algo que se vende, es algo que está patrocinado y es algo que está mistificado. Si en un reinado de belleza las cosas se dieran con toda la naturalidad con que se dieron, por ejemplo, en Grecia, o como se dieron en el territorio inca para premiar a los chasquis, pues eso sería otra cosa. Pero ahora, alrededor de una reina hay todo un complejo comercial y de explotación que realmente desfigura y demerita y envilece un certamen de esta categoría. Pero además de envilecer el certamen como lo dice usted, envilece a la mujer. Los reinados de belleza, hombre, por favor, son unos eventos deliciosos, son lúdicos, y obviamente que a nosotros nos gusta recrearnos con la imagen de una mujer bien hermosa, ¿quién no? Pero lo que dice usted, Juan, alrededor hay todo un montaje, un tinglado, en el que lo que menos cuenta es esa mujer que llega allí. De hecho, se convierte en hazmerreír. Se convierte en hazmerreír porque la someten a preguntas que a lo mejor las muchachitas no están preparadas, y con una pregunta simplemente la destruyen, porque entonces dejan de ver lo que tiene dentro para mirar bien el empaque y nada más. El reinado de belleza yo creo que es un evento que puede ser motivo de orgullo para cualquier pueblo, pero no puede convertirse en el centro de toda la actividad de un pueblo, ni mucho menos una ocasión para que haya todo un mercado alrededor de la mujer, siendo ella misma el principal objeto a comprar. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por la compañía. No se vayan porque continúa la excelente programación de Teleantioquia. A continuación el noticiero de la Deutsche Welle, luego la programación normal de Teleantioquia, y gracias por preferirnos, porque ustedes han hecho posible que este sea el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios, y esperamos que sigan también ustedes sintiendo como nosotros pasión por lo nuestro. Así que gracias y buenos días.